Ok, pues estamos ya arrancando con este webinar que tiene como objetivo pues hablar de cómo trabajan los perfiladores criminales. Voy a centrarme principalmente en la técnica de la perfilación criminal, pero vamos a aprovechar o me gustaría trabajar un poco en los momentos iniciales. Como sé que hay mucha gente de Latinoamérica que está conectada, Latinoamérica, o al menos los países que conozco relativamente en profundidad, como pueden ser México, Argentina, Ecuador, Guatemala, el desarrollo de las ciencias forenses ha ido creciendo en los últimos años y en estos países se han ido preocupando, se han ido implicando cada vez más en el desarrollo de esta técnica de la perfilación criminal. Lo que ocurre es que desde mi punto de vista, la perfilación criminal, como ahora trataré de explicaros, es una técnica de nivel superior, por decirlo de alguna forma. Ahora me explicaré. Me refiero a nivel superior en el sentido de que es necesario que previamente haya todo un gran desarrollo de lo que es el proceso criminalístico, la investigación criminalística de la escena del crimen, para que posteriormente se pueda dar el desarrollo de la perfilación criminal. Dejadme que lo explique poco a poco. Tenemos un crimen, ha habido un hecho criminal, cuando los cuerpos policiales, el sistema de justicia tiene noticia de un hecho criminal, pues se pone en marcha toda una serie de procesos de cara a dilucidar qué ha podido pasar en ese hecho criminal y especialmente quiénes son los culpables para ponerlos delante de la justicia. Y en ese contexto inicia todo esto que llamamos investigación criminal, investigación policial, como queráis llamarlo. Y ahí nos encontramos el primer paso desde el punto de vista de esa investigación, ¿no? Que es el trabajo, el procesamiento de la escena del crimen, el trabajo criminalístico, el trabajo de policía científica, como queramos llamarlo, en el cual los expertos forenses tienen que tratar de recoger esos indicios físicos, esas huellas, esos rastros que quedan en la escena del crimen para organizar ese puzzle o montar ese puzzle utilizando la metáfora, ¿no? del puzzle como el crimen, la imagen del crimen, y tenemos una serie de piezas que vamos a tener que unir. El procesamiento de la escena del crimen, como todos sabréis, pues conlleva la identificación, el levantamiento y el posterior procesamiento de eso que llamamos indicios físicos. Indicios físicos son aquellos indicios que están relacionados con los hechos delictivos y que pueden tocarse, que pueden medirse. Por eso se llaman indicios materiales, indicios físicos. Un resto biológico como sangre, saliva, semen, una huella dactilar, una huella de una pisada, una vaina de un proyectil, bueno, pues todo eso que conocemos, ¿no? Ese tipo de indicios son muy importantes en el ámbito, evidentemente, criminalístico, pero también en el ámbito de la perfilación criminal, porque son nuestras piezas, son las únicas piezas que tenemos de lo que ha sucedido, que ha sido un hecho criminal. Cuando ocurre un hecho criminal, evidentemente, muy posiblemente el autor de ese crimen no está, ha salido huyendo. La víctima en muchas ocasiones pues ha podido fallecer, no nos va a dar información, con lo cual lo único que tenemos, lo único que nos encontramos es la escena, el hecho del delito, el lugar del delito y algunos indicios, algunas huellas, algunos rastros que han quedado sobre ese delito, ¿no? Utilizando el término de Edmund Locard, ¿no? De esa transferencia, intercambio de trazas entre la víctima y el victimario. Estos indicios, como digo, son básicos y son muy importantes y son la base a partir de la cual en un futuro, todavía no, pero en un futuro podremos hacer perfilación criminal.
Cuando esas evidencias físicas se recolectan, se levantan de la escena del crimen y se llevan a un laboratorio, comienza un proceso científico de establecer evidencias. Es decir, un indicio físico puede ser una mancha roja que encontramos en el piso, en el suelo de la escena del crimen. De momento no sabemos qué es. Puede ser sangre, puede ser pintura, puede ser alguna sustancia de color roja. La levantamos porque entendemos que puede tener relación con los hechos, la llevamos a un laboratorio y ahí se convierte en una evidencia. Se va a analizar desde el punto de vista biológico, por ejemplo, y se va a identificar que es sangre humana, que tiene un determinado perfil y que, por ejemplo, pues se corresponde a la víctima. Todos esos que eran indicios físicos acaban convirtiéndose en evidencias físicas. ¿Cuál es la diferencia entre un indicio y una evidencia? Pues el indicio es algo que apunta, por eso lo de indicio, apunta a que puede tener relación con el hecho delictivo, pero todavía no sabemos qué es, y la evidencia es algo ya evidente. Nadie puede discutir que esa mancha roja se ha convertido en sangre, que es sangre de la víctima. Además de este procesamiento biológico, hoy en día el perfil genético, como sabéis, tiene una enorme relevancia en la investigación criminal. Lo que ocurre es que, bueno, pues muchas veces encontrar restos biológicos para identificar un perfil genético no es fácil. Cada vez más los criminales saben que no pueden dejar restos biológicos porque se le puede identificar su perfil, ¿no? Con lo cual, ese tipo de elementos forenses van desapareciendo. Actualmente, hoy es más probable pues, utilizar rastros de tipo tecnológico, como la triangulación del móvil o, bueno, otro tipo de elementos. Vamos a usar, por ejemplo, informes balísticos para identificar el tipo de arma, la posición, la trayectoria del disparo, qué tipo de arma ha podido ser disparada. Podemos utilizar también la medicina forense para establecer la causa de la muerte, las distintas heridas que ha podido recibir la víctima, con qué tipo de armas han podido producir, en qué posición, qué características puede tener en algún momento determinado el autor de esa herida en relación a la altura, en relación a la fuerza o cualquier otra habilidad, ¿no? Bueno, pues este es el trabajo que se va haciendo en investigación, en la investigación policial del caso. Todavía es imposible hacer perfilación, porque estamos trabajando en unos niveles previos, en unos niveles de ir recolectando esas piezas del puzzle. Permitidme que siempre vaya utilizando esta metáfora, porque creo que es muy interesante para entender esto que os quiero comentar, ¿no? Ahora estamos recolectando piezas y tenemos que tener en cuenta que muchas piezas no pertenecerán a nuestro puzzle. Quiero decir con esto, imaginaros que ocurre un hecho delictivo en un domicilio y empezamos a buscar huellas dactilares. Puede haber muchísimas huellas dactilares. Podemos encontrar distintas. Imaginaros que estamos procesando, por ejemplo, pues un vagón de tren en el que ha habido un asesinato. Imaginaros la cantidad de huellas dactilares que podemos encontrar en ese vagón. Es decir, tenemos muchas piezas, pero ¿qué piezas realmente pertenecen al puzzle que nosotros queremos montar o no? Ahí está la gran dificultad, porque habrá muchas piezas que no guarden relación con nuestro puzzle, con nuestro crimen, y por tanto las vamos a recolectar, pero luego no van a ser de utilidad. Por eso digo que todavía no podemos hacer perfilación criminal, porque estamos en una fase de recolectar e ir filtrando esa información. Hay un momento determinado en el que cuando sabemos las piezas concretas que que pertenecen a nuestro puzzle, ahí podemos empezar a trabajar. Todavía no vamos a hacer perfilación, pero ahí ya podemos empezar a encajar nuestras piezas, las que realmente sabemos que pertenecen a nuestro puzzle. Y ahí es cuando vamos a llegar a una fase de la investigación previa a hacer perfilación criminal, que es la reconstrucción del crimen.
tenemos que, a partir de esos indicios físicos que se han convertido posteriormente en evidencias físicas, tenemos que tratar de descubrir qué ha pasado, cómo se ha producido el hecho criminal. Tenemos que tratar de reconstruir, es decir, volver a construir el hecho criminal tal y como pasó, cómo ocurrieron los hechos. Principalmente lo que nos interesa es cómo, desde el punto de vista de la perfilación me refiero, lo que nos interesa es cómo se ha comportado el criminal. Pero en definitiva, con la reconstrucción del crimen, queremos saber cómo han ocurrido los hechos. Es como si tuviéramos la necesidad de grabar una película, de rodar una película donde volvamos a poder contar cómo ocurrieron los hechos. Y esto, que es muy fácil decirlo, es enormemente difícil poderlo hacer en la realidad, en un caso, en una investigación. Porque, claro, el hecho criminal ya es un elemento del pasado, ocurrió en el pasado. ¿Cómo podemos saber exactamente cómo ocurrieron los hechos? ¿Por dónde entró el agresor? ¿Cómo se acercó a la víctima? ¿Realmente dónde la atacó? ¿Cómo la atacó? ¿Cómo acabó huyendo de la escena? Eso es muy difícil porque no hay nadie que nos lo pueda contar. Si hay algún testigo que nos lo pueda contar, bueno, pues a partir de ahí lo tendremos mucho más fácil. Pero ¿qué ocurre cuando no hay nadie? No nos puede dar ninguna información nadie. Tenemos que tratar de reconstruirlo simplemente a partir de esas piezas que tenemos, a partir de esos indicios y de esas evidencias. Lo que va a ocurrir es que nos van a faltar muchas piezas para poder conformar esa imagen total del puzzle, porque habrá cosas que no sepamos, no podamos determinar exactamente cómo ocurrieron esos hechos. Hay determinadas fases, determinadas partes de la película del crimen que no vamos a conocer. Nos vamos a ir saltando determinados fotogramas porque realmente no sabemos cómo ha podido ocurrir ese hecho. Podemos tener alguna idea, podemos tener distintas hipótesis, pero no podemos saberlo de forma certera. Pero esto es básico. La posibilidad de la reconstrucción del crimen es el elemento fundamental para poder llevar a cabo la perfilación. A partir de que podamos reconstruir el crimen y en la medida en la que podamos reconstruirlo en un mayor o menor porcentaje, es decir, si lo podemos al 100% nunca lo vamos a poder reconstruir, porque siempre, como digo, nos van a faltar piezas. Lo vamos a reconstruir en el mejor de los casos en un 70, en un 75%. Puede que eso vaya disminuyendo hasta que llegue un momento en el que solamente, imaginaros, solamente podemos reconstruir un 20% de lo que ocurrió. Es decir, solamente tengo un 20% de esa película, de ese crimen. Ahí no voy a poder perfilar porque realmente me falta mucha información o la perfilación que voy a hacer puede ser muy poco útil, ¿no? A no ser que tenga un 20% muy importante, ¿no? Pero eso generalmente no ocurre. Por tanto, esto es importante. ¿Cómo de fiable, cómo de calidad y cantidad puedo contar? ¿Cómo puedo reconstruir el crimen? Para poder reconstruir el crimen, la interpretación que yo haga de los indicios es algo muy importante. Bueno, algunos de los alumnos que está conectado estará recordando, por ejemplo, alguna de las actividades que tenemos en nuestro máster, donde en función de cómo yo interprete lo que ha ocurrido con un indicio, cómo ha llegado a ese indicio, a ese lugar, puedo tener una reconstrucción o puedo tener otra perfectamente. Y además distinta. Con lo cual, si no interpreto de forma correcta, puedo estar inventando, puedo estar reconstruyendo algo que no existió. Puedo estar contando la historia de un crimen que no sucedió de la forma en la que yo estoy contando. Por tanto, imaginaros todas las implicaciones que esto tiene para la posterior perfilación. Por eso, lo que os decía antes, de que yo considero que la perfilación es una técnica de nivel superior. Si previamente el trabajo en la escena del crimen, con el procesamiento de la escena,
con la identificación de indicios, con el procesamiento de los indicios, con la interpretación para la reconstrucción de esos indicios, si eso no se hace de forma correcta, si eso no se hace de forma efectiva, el perfilador no puede trabajar, porque las piezas, él tiene que estar seguro de que las piezas con las cuales va a montar su puzzle son correctas. Si le estamos dando piezas que no existieron, que no son reales, pues la perfilación es realmente una creación literaria, no va a ayudar en nada. Por eso, cuando a mí me preguntan en algunos países, como decía antes, de Latinoamérica, que están iniciándose en este proceso de la perfilación criminal, yo lo primero que les pregunto es ¿cómo funciona vuestro sistema criminalístico? ¿Cómo funcionan vuestras policías científicas? ¿Cómo funcionan vuestras ciencias forenses? ¿Son buenas? ¿Son eficaces? ¿Se hace un buen trabajo en la escena del crimen? Porque si me dicen que no, pues yo le digo, bueno, pues es que hasta que eso no ocurra, la perfilación va a ser muy, muy complicada. Por todo esto que digo, es decir, porque hasta que no puedo darle a un play imaginario de cómo han sucedido los hechos, cómo se ha comportado el criminal, que es la base de la perfilación criminal, cómo yo puedo identificar el comportamiento del criminal, qué ha hecho en cada momento, cuáles son sus acciones. Si yo no tengo la posibilidad de tener esa información, la perfilación es completamente imposible. Por eso muchas veces se recurre, por parte de algunos perfiladores, se recurre a la charlatanería, a la especulación, a la interpretación cinematográfica de lo que ha podido ocurrir, pero eso no es realmente eficaz, eso no es útil. Yo muchas veces le digo a los alumnos que el perfilador no es un escritor, el perfilador es un analista. El perfilador no es un creativo, es un analista, no inventa, no crea nada. No es cuestión de decir, bueno, pues a partir de una huella yo me voy a inventar una historia fantástica de cómo ha podido ocurrir los hechos. No nos interesa que tú tengas una gran imaginación. Lo que nos interesa es que tú tengas una gran capacidad de análisis. Y para analizar cualquier cosa, lo primero es que tenemos que tener confiabilidad en los datos. Tenemos que tener claro que los datos que manejamos son los datos adecuados. Por tanto, y aprovechando, como os decía, que hay muchos inscritos del ámbito latinoamericano principalmente, es importante, quería dejar reflejado este mensaje para que entre todos podamos apoyar el desarrollo de las ciencias forenses como previo paso al desarrollo del análisis de conducta, ¿no? Por eso desde Videnti University estamos trabajando muy duro, haciendo colaboraciones con distintas policías, con fiscalía, con cualquier estamento o institución que quiera colaborar en este sentido, porque como yo muchas veces quiero dejar claro, el trabajo del perfilador, el objetivo del perfilador inicial o más cercano es ayudar a los investigadores. Pero detrás del perfilador, el objetivo global o general es ayudar a la sociedad. Como sabéis, en muchos países la inseguridad, los niveles de criminalidad son relativamente elevados, los cuales pues se generan en la sociedad, en la comunidad, en los ciudadanos, una gran problemática, ¿no? El sistema de justicia tiene que ser eficaz, tiene que trabajar y tiene que ser efectivo para ir eliminando esas tasas de criminalidad. Y para ello tiene que ir los elementos policiales, principalmente los cuerpos policiales, tienen que ir recogiendo este tipo de técnicas, tienen que ir desarrollando su trabajo, hacerlo cada vez más efectivo, porque cuando tenemos un lugar donde hay una alta tasa de criminalidad
y hay una tasa también de poco esclarecimiento policial de los casos, eso, como todo criminólogo sabe, lo que genera es una atracción criminal. Es decir, si yo cometo un crimen en un lugar donde sé que la policía no va a poder dar conmigo, lo más probable es que siga cometiendo esos crímenes. Pero además lo más probable es que otros criminales acaben atrayendo por esos lugares. Por eso cuando estamos hablando de la perfilación y de todo este desarrollo, realmente detrás de esto, desde mi punto de vista, hay un enorme beneficio social, ¿no? Tratar de optimizar la administración de justicia a través de esta técnica policial. Eso ya lo saben muchas policías y por eso en los últimos años la perfilación criminal, junto con el desarrollo de la criminalística y de las ciencias forenses, han tenido un gran auge, ¿no? Bueno, pues dicho este pequeño speak respecto a la labor social de la perfilación, volvemos a la escena del crimen. Una vez que yo puedo conocer cómo ha sucedido el hecho criminal y principalmente lo que puedo es determinar cómo se ha comportado el criminal, qué acciones, qué conductas ha desarrollado ese criminal en la escena del crimen, es cuando puedo empezar a hablar de perfilación criminal. Por tanto, la perfilación criminal ocurre cuando todo un montón de gente, cuando muchos profesionales han hecho bien su trabajo. Y eso es lo básico. Porque el perfilador, el analista de conducta, el profiler, como queramos llamarlo, no va a levantar una huella dactilar nunca. De hecho, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera va a pisar físicamente la escena del crimen, o al menos no la va a pisar en el momento en el que se está procesando esa escena del crimen. Va a entrar a trabajar o va a colaborar en el equipo de investigación semanas, meses o incluso años, cuando la investigación ya está muy avanzada y por algún tipo de problema se considera útil pedir el asesoramiento de un perfilador criminal, es cuando va a entrar. Y como digo, eso puede pasar días, semanas, meses e incluso años. Por tanto, el perfilador no va a estar en la escena del crimen, no va a levantar ningún indicio, no va a procesar ningún indicio. Lo que va a poder hacer es recolectar la información que le den esos técnicos, el informe biológico, el informe de criminalística, el vídeo de la inspección técnico-ocular, el reportaje fotográfico, el informe de la autopsia médico-legal, es decir, todo ese trabajo previo que han hecho otros técnicos forenses es lo que va a tener como fuente de información para poder realizar su perfil. Esto, en definitiva, lo que nos lleva es que si estos técnicos previos no han hecho bien su trabajo, el perfilador evidentemente no va a poder hacer bien el suyo. Y esto es algo que me interesa dejarlo claro, porque muchas veces las series de televisión, de Netflix y demás, aportan una visión del perfilador como... en España se dice yo me lo guiso, yo me lo como, que lo hace todo, ¿no? El perfilador pues está en la escena del crimen, levanta indicios, identifica quién es el criminal, va por él, sale corriendo detrás de él, lo encañona, lo engrilleta, lo lleva a la... Es decir, que hace todo, ¿no? Pero eso no es realista. Como sabéis, cada sistema, cada cuerpo policial tiene una estructura y dentro de esa estructura tiene una serie de personal que hace distintos procesos, ¿no? Y entonces, pues el perfilador es simplemente un técnico con un conocimiento en el área del análisis de conducta criminal, pero previamente tiene que ver alimentado por trabajo, por la información que le puedan dar otros técnicos que han trabajado previamente en ese caso, ¿no? Por lo tanto, la perfilación criminal como una técnica de nivel superior. Previamente tiene que haber un buen trabajo criminalístico de procesamiento de la escena del crimen. Posteriormente tiene que haber un buen trabajo por parte de los investigadores
en la reconstrucción del crimen en base a esas evidencias físicas, y cuando todo eso está y podemos llegar a establecer una reconstrucción del crimen y una identificación del comportamiento criminal, es cuando podemos empezar a hacer perfilación criminal. Esto no es el final, ni mucho menos, es ni más ni menos que el principio de todo, ¿no? La técnica de la perfilación criminal, como sabéis, es un análisis del comportamiento del delincuente, del comportamiento del criminal, para tratar de aportar información sobre él. Cuando digo tratar de aportar información sobre él, digo información que posibilite, que ayude a los investigadores policiales a poderlo buscar, a poderlo encontrar, a poder establecer una línea de búsqueda que pueda dar con el autor de ese crimen. Por tanto, si todo lo que hemos hecho hacia atrás en la investigación criminal es muy complejo, es muy difícil, ahora le vamos a dar una vuelta de tuerca a la complejidad, porque la técnica de la perfilación criminal es muy, muy compleja. Es una técnica en la que no tenemos a nadie delante, no podemos preguntar, no tenemos al criminal. Imaginaros lo difícil que es conocer a alguien al cual le podemos preguntar algo, pero imaginaros que esa persona no está ni siquiera delante. Lo único que tenemos de él es una sombra, y esa sombra es las huellas de comportamiento que ha podido dejar en la escena del crimen. Vamos a tener que hacer un perfil, dibujar a una persona en base simplemente a sombras. Y esto, como comprenderéis, tiene una enorme dificultad. Por eso la técnica de la perfilación criminal, además de ser una técnica de nivel superior, no es una técnica cotidiana, no es una técnica rutinaria que se use en todos los casos. Porque, por suerte, la mayoría de los casos puede o debería poder ser resuelto simplemente utilizando esas evidencias forenses, esas evidencias materiales de las que he hablado anteriormente. Lo que ocurre es que en algunos casos, aunque se trabajen bien esas evidencias, aunque todo se haya hecho bien, no hay manera de dar con el autor. Bien porque las evidencias forenses no son suficientes, bien porque no aportan valor identificador, bien porque no son capaces de establecer una línea de búsqueda del autor concreto, y a partir de ese momento puede ser necesario trabajar con algo más, y ese trabajar con algo más es trabajar con un perfil. Podemos hacer un perfil de este crimen para poder saber cómo puede ser, qué características puede tener el autor de ese crimen para que la policía, para que los investigadores puedan buscarlo, y este es el objetivo de la perfilación criminal. Como digo, esto, hablarlo es sumamente fácil. Lo difícil es cómo llegar a perfilar. Cuando digo llegar a perfilar, digo a hacer una perfilación seria y rigurosa, ¿vale? Porque yo puedo, como digo antes, puedo ser creativo, puedo tener una gran capacidad de inventiva y me puedo inventar lo que yo quiera sobre el autor del crimen, ¿no? No sé si habéis visto algún perfilador tipo, posiblemente el autor de este crimen en su infancia sufriera algún tipo de abuso relacionado con un complejo de Edipo mal gestionado ante una madre castradora, que posiblemente esto le llevó a tener fantasías sadomasoquistas. Es decir, bueno, esa historia de esto puede considerarse perfil, bueno, puede considerarse casi una novela, pero eso no es realmente útil. La policía no tiene bases de datos de madres castradoras ni de personas con complejo de Edipo. Si yo le digo eso a un policía, oiga, el autor de este crimen posiblemente sufrió un complejo de Edipo ante una madre castradora, ¿no? Pues la policía dirá, pues mira, Jorge, muchas gracias por tu ayuda, pero seguiremos buscando por nuestra parte, ¿no? Porque eso no puede ayudar a nada, ¿no? Cuando hablo de perfilar, hablo de aportar características que sean operativamente útiles para la policía,
¿Qué puede ser operativamente útil para la policía? Pues el autor de este crimen probablemente pueda trabajar en este ámbito, en este sector. Posiblemente puede tener esta familia, puede moverse por esta parte de la ciudad, puede tener este tipo de trabajo, pertenece al contexto o no de la víctima. Es una persona que puede tener un determinado horario laboral, que además tiene una formación, un conocimiento en este área concreto. Eso, y además puede tener antecedentes previos por agresión sexual, por ejemplo, en esta zona. Puede tener una familia y esta familia en algún caso ha podido tener, es decir, dar información que la policía pueda trabajar de forma útil, de forma operativa, con bases de datos, con pesquisas policiales, con entrevistas, con interrogatorios, es decir, información útil, porque información especulativa o información del pasado del criminal o de lo que pudo pasarle o no pasarle en la infancia, bueno, pues eso incluso puede que sea acertado, pero no ayuda, no nos ayuda en este momento, ¿no? Por tanto, claro, yo os digo, vamos a analizar el comportamiento del criminal para saber cómo puede ser y eso cómo se hace. ¿Qué puede hablarnos de él? ¿Qué puede que ataque a la víctima de una determinada manera, que lo haga con un tipo de arma, que lo ataque en una determinada zona del cuerpo, que le haga 2 o 3 heridas, que manipula el cadáver, que lo coloque de una determinada manera, que lo haga de otra, que eso, esas acciones, ese comportamiento del criminal, cómo luego puedo llevarlo o cómo luego puedo inferir de esa acción una característica del autor respecto a si puede tener familia o no tener familia, respecto a si puede tener trabajo o no tener trabajo, respecto a si tiene pertenece al contexto de la víctima o no pertenece a ese contexto, sobre si había planificado el crimen o ha sido algo completamente oportunista, sobre si conocía los horarios de la víctima que ha atacado o si no los conocía. Es decir, cómo puedo llevar a cabo ese proceso de inferencia y pasar de las acciones criminales a establecer características. Y esto es lo enormemente complejo, la gran dificultad que nos enfrentamos a la hora de perfilar. Pero esta dificultad no nos lleva a rendirnos, porque hay una premisa básica en psicología, en análisis de conducta, y es que no podemos dejar de ser como somos en ningún contexto en el cual interactuamos. Es decir, todos nosotros tenemos una serie de características, por ejemplo, psicológicas, un perfil de personalidad que nos acompaña siempre a cada lugar, en cada acción que realizamos. Todos nosotros tenemos una serie de recursos personales, económicos, sociales. Todos nosotros tenemos unos condicionantes personales. Tenemos familia, podemos tener trabajo, podemos vivir en una zona de la ciudad, podemos tener un determinado conocimiento sobre cualquier aspecto, una determinada habilidad física, social. Todos tenemos unos horarios, unas condicionantes, unas restricciones horarias, temporales. Todo lo que conforma nuestra vida, lo que somos y nuestros condicionantes, nos acompañan a todos los lugares a los que vamos. Lo proyectamos en cada interacción, en cada acción que realicemos. Y esto es muy importante y gracias a esta consistencia de lo que somos y de nuestra conducta en los distintos contextos donde interactuamos es lo que nos permite perfilar. Si yo soy una persona impulsiva, si yo suelo actuar de forma irreflexiva, actúo rápidamente sin pensar en las consecuencias, es decir, soy una persona impulsiva, seré impulsivo en mi trabajo. Posiblemente cuando alguien analice mi forma de trabajar, verá que yo soy impulsivo. Si analiza mis relaciones familiares, posiblemente también verá que esa impulsividad, que es parte mía, se reflejará también en mis acciones familiares. Y si cometo un crimen,
posiblemente esa impulsividad también va a quedar como huella en esa escena del crimen. Si yo soy una persona inteligente, posiblemente seré inteligente en mi trabajo y en mis acciones de trabajo se reflejará esa inteligencia. Seré inteligente cuando estoy con los amigos y relacionándome en esas acciones de amistad. Y si cometo un crimen, posiblemente esa inteligencia, que es parte de mí, también se reflejará en el crimen. Si yo tengo una serie de recursos intelectuales, yo tengo conocimiento sobre, por ejemplo, medicina, pues posiblemente ese conocimiento yo lo puedo utilizar en mi trabajo, lo puedo utilizar en mi ámbito familiar, y si cometo un crimen, posiblemente ese conocimiento también quedará reflejado. Si yo tengo recursos económicos, posiblemente esos recursos económicos también pueden desplegarse en distintas interacciones, y por qué no también en la escena del crimen. Es decir, todo lo que somos viene con nosotros y el criminal no puede dejar de ser como es en la escena del crimen. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo muy fácil. Pero claro, cuando yo tengo una huella dactilar, puedo identificarla relativamente bien. Puedo utilizar algún tipo de luz forense. La voy a ver en la escena del crimen, en una mesa, en el piso, en algún objeto. Si hay restos de semen, restos de sangre, igualmente son perceptibles. Lo puedo identificar. Pero ¿dónde voy a ver en la escena la inteligencia? ¿Con qué pinza, con qué luz forense puedo buscar en la escena del crimen inteligencia? Voy a buscar si la persona, si el autor del criminal tiene familia, si conoce a la víctima, con qué luz forense, con qué gafas, con qué lupa, con qué reactivo químico puedo encontrar esos elementos en la escena del crimen. Esto es lo realmente difícil. El criminal va a dejar una serie de huellas físicas, de huellas materiales en la escena del crimen, pero también esas huellas de comportamiento, que realmente son las útiles desde el punto de vista de la perfilación. Eso es lo realmente útil, poder llegar a establecer, levantar esas huellas, la rabia, la venganza, el amor, un determinado conocimiento, una determinada característica física, que también están ahí. No quedan una huella marcada, pero quedan en el ambiente, por decirlo de alguna forma, en el ambiente de la escena del crimen. Y eso es donde vamos a poner nuestra lupa de perfilador. Por hacer un breve recorrido, porque quiero ir acabando para la fase de preguntas, que creo es lo más interesante. La perfilación ha pasado, la técnica de la perfilación criminal ha pasado por una serie de fases y de desarrollos históricos, en el cual básicamente se ha pasado por una fase muy especulativa, muy basada en el prejuicio, en la opinión, en la experiencia del perfilador, del analista de conducta, y cada vez más hemos ido desarrollando un proceso, una metodología mucho más científica. A ello nos hemos dedicado en Evidente University en los últimos años, en tratar de ir capturando, de ir recopilando, de ir haciéndonos con profesionales, con metodologías científicas rigurosas para poder ofrecer a nuestros alumnos una formación de utilidad científica. Para olvidarnos de toda esa especulación, de todo ese circo de la perfilación de serie de Netflix, y realmente aportar elementos de utilidad. Porque no hay nada más peligroso para una investigación criminal que un perfilador poco formado, porque no solo los que ayudes, sino que llegues a intoxicar, a confundir a los investigadores. Eso es lo peor que puede ocurrir. Para ello, vamos a analizar la conducta criminal, tanto lo que denominamos esa conducta instrumental necesaria para cometer ese crimen, como esa conducta más de tipo expresivo, que nos habla de las necesidades psicológicas, de ese elemento motivacional, ¿no?, que pueden estar representados por conductas de la firma, conductas rituales, ¿no?
Cuando perfilamos tenemos que mirar la escena del crimen, tenemos que mirar el crimen, pero tenemos que ir analizando determinados elementos, el modus operandi, la firma del comportamiento, ese comportamiento geográfico, por qué ha tomado ese lugar de la ciudad, por qué ha elegido esa escena concreta. Tenemos que conocer a la víctima, tenemos que analizar muy bien la escena, tenemos que ir haciendo un procesamiento de cada uno de estos elementos que en la perfilación son interesantes, ¿no? Vamos a conocer la escena, el lugar, porque el lugar nos permite reconstruir, nos permite volver a conocer el hecho criminal, nos permite volver a visitar el lugar y a poder grabar esa película que fue el hecho criminal. Conocer a la víctima nos permite en cierta forma conocer a su victimario, porque la víctima nunca es azarosa, la víctima nunca es aséptica. Es posible que la víctima, el criminal no sepa si la víctima va a ser una o va a ser otra, pero a la víctima que selecciona es porque él quiere seleccionar esa víctima, porque necesita, porque busca algo en esa víctima. Estas son fotografías del caso de Ed Kemper, en el que buscaba un tipo de víctima muy concreta. Buscaba mujeres, buscaba un tipo de mujer muy concreta. Si pasaba un hombre, pues al hombre no le iba a hacer nada, ¿no? Tenemos que analizar ese modus operandi, cómo buscaba sus víctimas, qué tipo de conductas realizaba, qué tipo de elementos, de armas, cómo atacaba a la víctima, cómo evitaba o trataba de deshacerse del cuerpo, qué decisiones tomaba a la hora de agredir, a la hora de matar a sus víctimas. Todo eso que consideramos el modus operandi. También su necesidad de expresarse a través de conductas rituales o conductas de la firma. ¿Qué busca? ¿Qué está tratando de conseguir? ¿Qué necesidad trata de cubrir con la muerte? Con una mutilación, con una manipulación del cuerpo de la víctima. ¿Qué trata de conseguir quedándose con objetos de la víctima, haciéndole fotografías, quedándose con distintas partes del cuerpo? ¿Qué me habla? ¿Qué me habla sobre el criminal? Ese tipo de acciones, ese tipo de conductas. Esa es la gran historia, esta es la gran historia que debemos tratar de contar desde el perfil. El perfil, recordar que tiene como objetivo aportar información sobre el autor del crimen, pero información que sea de utilidad para los investigadores. Información no solo psicológica, sino de cualquier tipo, información que pueda ser útil, información social, física, sociológica, formativa, de educación, geográfica, espacial, cualquier información sobre el autor del crimen que pueda ayudar a los investigadores a reducir el número de sospechosos, a poderlo buscar en un determinado lugar, a poder buscar a personas con unas determinadas características. Este es el apasionante mundo de la perfilación, el complejo mundo de la perfilación y desde mi punto de vista una técnica con un gran valor en la investigación criminal y que necesita ser desarrollada cada vez más, ¿no? Y bueno, pues esto es en principio y en final lo que os quería comentar. Bueno, desde nuestro punto de vista, en Evidente University estamos comprometidos con este desarrollo. Hemos dedicado mucho tiempo a buscar a los mejores profesionales, a profesionales reales que trabajan día a día en este ámbito, metodologías que puedan enseñarse, que realmente sean científicamente, que estén contrastadas científicamente, que podamos aportar una rigurosidad y un carácter científico académico, ¿no? Y hemos logrado algo muy importante y es convertir esto en una formación
seria, que es algo muy difícil. Digo formación seria porque formación sobre perfilación podréis encontrar muchísima, ¿no? De muchísimos aspectos, ¿no? Pero creo que si aportamos un valor muy importante a la formación que desde Evidente University mostramos, es la rigurosidad y es la gran aportación de profesionales que han tenido a bien enseñarnos lo que saben y poderlo transmitir y poder crear una generación de perfiladores 3.0 o del siglo XXI o como queramos llamarlo, ¿no? Pero esto es realmente lo importante, ¿no? Así que, bueno, si alguno de vosotros, pues, tiene interés en este ámbito, le interesa formarse, pues en Evidente University contamos con distintos formatos. En los próximos días vais a recibir información detallada sobre los distintos proyectos de formación que tenemos, sobre cómo poder acceder a ellos. No os preocupéis porque vais a tener una gran cantidad de información detallada, ¿no? Que iremos transmitiendo en los próximos días a vosotros que estáis inscritos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues si os parece, pasamos a una tanda de preguntas, comentarios que queráis hacer. Podéis utilizar el chat o si queréis podéis utilizar el micrófono. Muy buenas noches o tardes, Jorge, soy Daniel. Hola, Daniel. A ver, has dicho una cosa que me estoy encontrando con ese gran problema. Dices, cuando tenemos un crimen. Pero es que últimamente me estoy encontrando con levantamientos de cadáver que no realiza la policía, sino que lo hace el forense de guardia, que me dicen, es una sobredosis probablemente de alguna droga. Ven la jeringuilla, ven un pinchazo. Cuando hacen el análisis toxicológico, no hay droga suficiente como para haber producido absolutamente nada, pero la jeringuilla ha desaparecido, nadie se ha preocupado de guardarla. Claro, entonces ya ahí empieza el problema. Y esto me está sucediendo, pero vamos, muy a menudo. Es como el que me dice, no, es que se ha suicidado porque se ha colgado. Y me encuentro que tiene 4 veces la dosis letal en sangre de antidepresivos, que es imposible ni que hiciera un nudo. Es decir, que hay veces que ya no es el problema de cómo va a partir de que tienes un crimen, es que te capan hasta el crimen. Sí, es lo que estaba, por eso me he esforzado mucho en tratar de llamar la atención en el hecho de que si el trabajo previo, el trabajo del procesamiento de la escena del crimen, cuando hablo de procesamiento de la escena del crimen, me voy tan atrás como a la propia acordonamiento de la escena, al propio trabajo de movimientos y de trabajo por especialistas dentro de la escena del crimen. Lo que tú dices, de poder identificar, de poder resguardar, de poder salvaguardar esos indicios y esas evidencias. Eso es básico. Entonces, todo lo que no sea hacerlo bien en eso, como tú bien dices, pues lo que implica es pues ir intoxicando y poniendo obstáculos a la resolución del caso, sin duda alguna. A mí me encantaría que te escucharan en los institutos de medicina legal, te lo prometo. Que se Pues dieran nada, cuenta Daniel, de la importancia de levantar un cadáver y hacerlo bien. claro, sí, eso Porque es que básico. a las familias, y ahora te estoy hablando realmente de muertes en custodia, las familias, cuando no se hace bien, lo primero que piensan es que se está ocultando algo, y ahí ya lo hemos liado. Es Claro. decir, es que se puede interpretar totalmente al revés. No es que el profesional no sabe, es que el profesional no quiere. Es decir, sí, ahí nos podríamos llevar, hablando también de problemas de recursos, al final temporales, de gente, de cuántas personas sí. tienen. Es decir, es que claro, ahí nos
Quiero decir, la problemática es muy amplia. Hablamos tanto de problemas de recursos económicos, materiales y demás, pero lo que es inevitable, como tú bien dices, es que al final, sea una causa, sean 20, estamos ejerciendo un problema. Es decir, al final no estamos administrando no estamos administrando justicia y estamos dejando a víctimas sin atender. Entonces, eso es un problema. Y como tú muy bien dices, el ámbito de la medicina forense posiblemente tiene un buen desarrollo en el anatómico forense, en la sala de autopsias, hay un protocolo, pero en la escena del crimen posiblemente habría que darle una vuelta a la formación que debían tener esos profesionales cuando están pisando la escena del crimen, me refiero. Sería interesante, sin duda. Y sobre todo porque los crímenes cada vez van siendo más complejos. Como tú bien sabes, la conciencia forense hoy no hace falta que alguien pase 15 años en una prisión para aprender. Hoy alguien puede buscar en Google, puede ver una serie, puede informarse y todos los que son los actos precautorios, alteraciones de la escena, amaño, van a estar presentes, cada vez más presentes. Por tanto, lo que es aparente de que hay una jeringuilla y eso implica una sobredosis, pues eso ya ha pasado, ¿no? Es decir, hay que darle una vuelta, una tercera vuelta y hasta una quinta vuelta. Estupendo. Bueno, pues como no os quiero aburrir, por aquí creo que había una pregunta, al menos he visto un símbolo de interrogación. Hay alguien que pregunta que si se grabará el seminario. Se está grabando desde el minuto 1, así que la respuesta es sí. Y os la enviaremos a vuestros correos con información. Pregunta por ahí, Carlos. Perdonadme si hay alguna pregunta que no contesto, pero como os vamos a seguir dando información, pues me transmitir esa pregunta sin problema, ¿vale? Cuando te refieres a determinados profesionales en materia de perfilación criminal, ¿qué tipo de profesionales son? ¿Españoles o internacionales? En España esta técnica corresponde... Vale, sí, cuando me refería, por ejemplo, a los profesionales que forman parte de nuestro máster o nuestro certificate en Criminal Profiling, sí, hablamos del ámbito internacional. Tenemos profesores de distintos países, en distintos cuerpos policiales, y hemos podido aglutinar una serie de profesionales muy, muy interesantes. En España también colaboramos, también participan pues tanto perfiladores de Policía Nacional, de la sección de análisis de conducta, como perfiladores de Guardia Civil en el caso de la sección de análisis del comportamiento delictivo. Bueno, algunas cosas que ponéis aquí son comentarios que no sé si son preguntas o afirmaciones. Respecto a la realización del perfil criminal, es necesario considerar elementos como la escena del crimen, el perfil geográfico, modus operandi, firma y victimología. Pues sí, si era una afirmación, pues estoy de acuerdo contigo. Pregunta Pilar. ¿Tú crees que dos delincuentes de poca monta como Anglés y Ricard daban con el perfil de asesinos y torturadores como nos quisieron mostrar? Bueno, aquí hace referencia Pilar a un caso, histórico, iba a decir histórico, en España, que posiblemente compañeros de Latinoamérica no van a saber, que es el caso Alcácer, en el que unas niñas fueron asesinadas. Y lo que ocurre, Pilar, es que todo lo que he contado al principio, es decir, si todo el trabajo previo criminalístico, de investigación, de inspección ocular, de autopsias, de todo, no se realiza de forma correcta, como decía Daniel, eso abre puertas a la conspiración, eso abre puertas a distintas hipótesis, a distintas alternativas, y a partir de ahí todo es posible. Es decir, si tú me preguntas que alguien como Anglés o Ricard pudieron hacer lo que hicieron, posiblemente no haya ningún elemento que lo impidiera. Es decir, al final, al margen de lo que
de lo que hayamos podido conocer, las acciones que se realizaron fueron acciones puramente violentas, con componentes sádicos, con componentes de agresión sexual, homicidio. Ninguno de los dos, aunque ninguno iba a recibir el premio Nobel de Astrofísica, pero quiero decir, no hay ningún elemento en su perfil que impidieran realizar esas conductas que realizaron. Ahora, si tú me dices si se ha podido cerrar de forma completa, de forma certera, si conocemos al 100% qué ocurrió en ese caso, pues yo ahí te podría decir que posiblemente no. ¿Y por qué no? Pues por todo lo que te he dicho antes. Daos cuenta que estamos hablando de un caso en una etapa, en una fase en la que todo el desarrollo de las ciencias forenses en España no estaba al nivel que está ahora. Si ese crimen hubiera ocurrido actualmente, pues evidentemente tendríamos otra situación, ¿no? Eso ha ocurrido, bueno, en muchos crímenes, ¿no? Viéndolo desde nuestra óptica actual, nos indigna, pero atendiendo a las condiciones en aquel momento, pues es lo que había. Bueno, pues nada, aquí tenemos gente de Venezuela, un saludo a todos. Pregunta Mónica cómo se usa en España. Pues en España, como digo, se usa tanto en el ámbito de Policía Nacional como la jurisdicción en competencia de Guardia Civil. Y, por ejemplo, por darte un dato, la sección de análisis de comportamiento delictivo tiene ya como 20 años en Guardia Civil, aunque no trabaja en perfilación 100%, realiza muchas actividades distintas. La sección de análisis de conducta creo que es desde 2011 y ellos sí tienen un gran componente más de perfilación, pero bueno, se trabaja en España desde hace ya, tiene ya historia la perfilación. Me pregunta, no sé si Francisco, Francisca o Federico, Federica o Mateo, bueno, Mateo, F. Mateos, sobre la ciberdelincuencia y sobre la posibilidad de hacer perfilación. Pues sí, ciberprofiling es posible. No hay una escena del crimen física, pero la hay digital, hay una escena. No hay indicios físicos, pero sí digitales. ¿Por qué? Porque hay conducta. No hay conducta física, no es conducta analógica, pero es conducta digital. Y como cualquier conducta realizada por personas, sea tocando teclados o sea tocando cuchillos, se puede perfilar, se puede analizar. Por tanto, aunque hay que trasladarla, aunque hay que traducirla al ámbito digital, la ciberperfilación, ciberprofiling, es posible. Bueno, pues pregunta interesante de Marinelli, ¿dónde se utiliza la perfilación criminal? Porque yo he dicho que no se usa siempre. Bueno, en cuanto a las tipologías delictivas, generalmente es útil utilizar la perfilación criminal en aquellos casos donde hay un componente personal, un componente psicológico. Por ejemplo, en casos de asesinatos, en casos de agresión sexual, en casos donde por la propia idiosincrasia del delito, pues hay un componente, la personalidad, lo que es la persona se va a proyectar. Por ejemplo, en una estafa financiera, bueno, pues la estafa financiera puede haber algún componente personal, pero generalmente va a haber más procesos de tipo financiero, económico, y ahí no hay tanta proyección de lo que es la persona. Por tanto, ahí se puede perfilar, en todo delito se puede perfilar, pero ¿dónde somos realmente útiles? Somos realmente útiles en crímenes expresivos, en crímenes donde la expresión psicológica, personal, social del criminal haya quedado patente de una forma más clara. Bueno, pues veo que hay gente por aquí que ha escrito felicidades a todos, enhorabuena, muchas gracias a todos por vuestra atención. Si os parece, lo vamos a ir dejando por aquí. Como digo, vais a recibir en los próximos días información detallada. Os vamos a mandar el webinar para que lo podáis ver con detenimiento, si queréis volverlo a ver. Cualquier duda, cualquier pregunta que podáis tener,
la podéis preguntar a esos mails que os recibiréis y yo de forma gustosa os aclararé y nada, pues muchas gracias por la conexión, por haber estado atentos, espero que os haya gustado, ha sido muy rápido, lo que pasa es que yo me puedo llevar de esto hablando 7 días seguidos, entonces pues no os quiero tampoco aburrir, tendremos más oportunidades y simplemente ha sido una pequeña pildorita para hablar sobre esta temática que me apasiona. Así que nada, muchas gracias y bueno, pues quedo a vuestra disposición y un saludo a todos, ¿vale? Gracias. Chao.